Cordial saludo. En el día de hoy hablaremos sobre el paradigma de la complejidad, una nueva mirada al mundo. Tutora, doctora Beatriz, y autores Arnulfo Cardosi y Kevin Rodríguez. El paradigma de la complejidad en una nueva mirada al mundo, en su marco conceptual revolucionario, para comprender la realidad en su totalidad. Allí entonces podemos decir que existe la complejidad. No se puede superar los componentes diferentes que constituyen en todo, como lo económico, lo político, lo sociológico y lo psicológico, lo afectivo, lo mitológico, cuando existen tejidos interdependientes en términos, según Morin 2001, una inteligencia incapaz de encarar el contexto y el complejo global se vuelve ciega. Guillermo Brion en 1992 plantea que un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio y de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza y sus métodos, y de la forma de explicar interpretaciones o comprender los resultados de las investigaciones. Por otro lado, tenemos a Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, que en el primer planteamiento, el psicólogo y filósofo francés, que ha sido fundamental en la concepción y difusión del paradigma de la complejidad. Dentro de sus obras tenemos sus escritos, el método y introducción al pensamiento complejo, con referencias obligadas en el campo. Y tercero, visión transformadora. Aboga por una ciencia con conciencia y una forma profunda del pensamiento occidental. Allí entonces tenemos principales concepciones en la que se descarta lo siguiente: todo fenómeno está vinculado con otro en una red de relación, y el conocimiento se construye considerando las múltiples interpretaciones entre los elementos. Por ejemplo, los ecosistemas, donde cada especie incluye en el equilibrio del conjunto. Dentro del proceso encontramos la no linealidad, que se interpreta como las causas no siempre producen efectos proporcionales, pequeños cambios que pueden generar grandes consecuencias. Efecto mariposa. 2. Los sistemas tienden a organizarse sin control externo. Surgen patrones y estructuras, comportamientos colectivos espontáneamente. Dentro de lo no lineal tenemos los sistemas complejos evolucionan de manera comprensible, y dentro de la autoorganización tenemos ejemplos, las colonias de hormiga o en el cerebro humano. Siguiendo con los principales conceptos eh, sobre el paradigma complejo, encontramos entonces en este cuarto momento lo que es la emergencia, que tiene una particularidad importante desde las prioridades nuevas que surgen a través de la, in- la interacción entre las partes, es decir, entonces que el ser humano para construir debe estar siempre rodeado con su manada, en este caso su parte social desde el punto de vista de la naturaleza. Un ejemplo de esto de manera tácita, de manera importante, es la conciencia que emerge sobre la interacción de las neuronas, es decir, entonces desde el campo de la biología, donde vemos el sistema nervioso que nos permite esas interacciones, y un buen ejemplo para ilustrar este cuarto momento. En un quinto punto encontramos lo que es la incertidumbre y la adaptabilidad. Esa es una característica importante del ser humano, que tiene la capacidad de adaptarse a unas realidades de cambio, pero que también comprende situaciones adversas que
maltratan al ser humano precisamente por su forma y estructura compleja de pensar en algunos momentos y en algunas formas de relacionarse. También encontramos lo que son los sistemas complejos que se adaptan al entorno, es decir, entonces que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación al medio y tal y como lo plantea Aristóteles, ¿verdad? En el caso también del lamarquismo, que nos remonta a siglos pasados, donde se habla que el más fuerte es el que se mantenía con vida. Y un ejemplo claro de esto es el valor de la flexibilidad y la capacidad de nosotros de aprender que tiene el ser humano en la estructura. Ahora bien, pasamos a la transdisciplinariedad. Esta es una parte importante precisamente porque el ser humano tiene la capacidad de tener un conocimiento amplio de su entorno y también de las diferentes disciplinas, que es sumamente importante. Se integran saberes como la parte científica, social, cultural y filosófica que hacen que el ser humano sea íntegro al momento de su aprendizaje, que promueve una comprensión holística de los problemas para poder entender ese problema en su complejidad y darle una posible solución a ese problema. Algunos pensadores importantes del pensamiento complejo, encontramos al padre del paradigma, como es Edgar Morin, que propone este pensamiento complejo como una forma de superar la fragmentación del conocimiento. Es ahí un punto clave en esta presentación porque es el centro del pensamiento y el paradigma complejo. También tenemos autores intelectuales y filósofos como Illa, que habla sobre los sistemas lejos del equilibrio y la autoorganización, que es importante en la parte emocional. Humberto y Francisco hablan también de una teoría importante, que es la teoría autopoiesis. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que le permite juntar al ser humano para que siga en conjunto y se siga reproduciendo en términos biológicos. En una síntesis conceptual tenemos que el paradigma complejo tiene cuatro realidades importantes. Primero, la realidad o una red interrelacional, un conocimiento de proceso dinámico, una educación como es un espacio de integración de saberes y también lo que es la sociedad, el sistema y que automáticamente es un sistema cambiante, al igual que pasan los paradigmas, que cada vez van cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Ahora, desde el campo y desde el ámbito educativo, Edgar Morin plantea 7 principios importantes o 7 saberes que nos permiten mirar, dimensionar una educación mucho más futurista en la interacción de enseñanza y aprendizaje. Primero nos habla de una educación que cierre, que cure, ¿verdad? La parte del conocimiento. 2. Garantizar el conocimiento permanente que debe tener un ser humano para estar siempre actualizado. La forma de enseñar de la conducta y estructura del ser humano. La enseñanza de la identidad nuestra como persona. Enfrentar las incertidumbres. También la enseñanza de la comprensión y por supuesto algo que es sumamente importante para el ser humano es la ética del género humano. Para el desarrollo de toda esta infografía, toda esta información del pensamiento complejo, de este paradigma súper importante, tomamos como referencias algunas de las que se pueden visualizar en la pantalla, que fueron cruciales e importantes en su construcción y que permiten el avance de cada uno de los procesos
que vivimos a lo largo y ancho de esta infografía. De antemano, muchísimas gracias por habernos escuchado, a la doctora Beatriz, y muchas gracias por su atención.